Moltes gràcies, alcaldessa, i sobretot moltes gràcies a l'Ajuntament i a l'organització per convidar-me a fer aquesta conducció de la jornada, que més aviat és un honor. Doncs això és una activitat que no havia fet mai, precisament, o sigui que aquesta és novetat, és innovadora, i per tant l'agraeixo molt. M'han dit que abans de que comencem, diguem-ne, en matèria, us faci un parell de comentaris, que és que tant pels aficionats a les xarxes socials com a algunes persones que no hagin pogut venir, la jornada serà retransmesa en directe per Periscope i dinamitzada a les xarxes socials pel compte BNG Inclusió. També es pot seguir a través d'Habitatge, del hashtag Jornada Inclusió, i que us animem a anar fent tuits per anar fomentant, diguem-ne, el seguiment de la jornada. Serà gravada tota ella i editada i publicada després, posteriorment, pel canal YouTube de BNG Inclusió. Passem a la primera conferència d'aquest matí, a càrrec de Fernando Fantova. Fernando Fantova és un expert europeu en polítiques públiques i de gestió d'organitzacions que va iniciar la seva trajectòria d'intervenció social a finals dels anys 70 en acció voluntària amb persones amb discapacitat, treball en famílies i desenvolupament comunitari. Està habilitat com a educador social, però és llicenciat en moltes coses: filosofia, ciències de l'educació, la branca de psicologia, màster en gestió i desenvolupament de recursos humans, doctor en Sociologia i Ciències Polítiques per la Universitat de Deusto. Des de mitjans dels anys 90 fins al 2009 va exercir com a consultor a Amèrica Llatina i Europa sobre intervenció social, gestió estratègica d'organitzacions i polítiques públiques. De 2009 a 2013 va dedicar el seu temps a responsabilitats polítiques i públiques en el govern basc com a viceconseller d'Assumptes Socials al Departament de Treball i Assumptes Socials i director de l'Interdepartamental Fundació Basca per la Innovació Sociosanitària. A partir del 2013 torna a la seva activitat d'intervenció voluntària i de consultoria professional en l'àmbit de polítiques socials. Ell ens farà una intervenció amb el tema la inclusió residencial i la inclusió social, disseny de polítiques d'innovació social. Moltes gràcies. No sé, la intervenció la faràs... Sí, però en castellano? Sí. Tot i que entén molt bé el català. Moltes gràcies, Fernando. Molt bé. Molt bon dia a tothom. Estic molt content d'estar aquí amb vosaltres. M'agrada molt vindre a Catalunya. De fet, és la primera vegada que estic a Vilanova i la Geltrú. Anàvem festejant amb la Núria Cortada, però fins ara no hem consumat. No he vingut aquí. I el primer premi que he tingut és estar una passejada molt maca a la vora del mar aquest matí. Per mi, un dijous de novembre, estar mirant al Mediterrani té una mica de pecaminós, que fas una cosa prohibida, ¿no? Y aquest ha estat el començament del día. Bien, os decía que tenéis ahí un esquema. Según el programa, pues tenemos hasta y media, más o menos, Carmen. Yo dejaré, de esos 35 minutos, dejaré 10 para vuestras reacciones, porque me parece que es importante que empecemos a calentar el ambiente y, por tanto, yo hablaré más o menos, si os parece bien, hasta y 20, Carmen, ¿está bien así? Que luego haya un ratito como de reacciones, de comentarios, que empecemos a dialogar, ¿no? Y... yo lo primero que quiero deciros es que yo no sé prácticamente nada de políticas de vivienda, no es mi tema, ¿no? Soy un chico de los servicios sociales, pero soy un chico de los servicios sociales que ha tenido la oportunidad de trabajar durante estos 35 años y conforme he ido teniendo determinadas responsabilidades, determinadas vamos a decir, posiciones, como por ejemplo la que os comentaba Carmen de viceconsejeros, y es verdad que interactúas con otros ámbitos, ¿no? De la política de vivienda, de la política de educación, de empleo, de garantía de ingresos. Y ciertamente tengo que deciros que cuando esta última etapa del gobierno vasco, cuando salí en el año 2013, sentí la necesidad de hacer un libro que se publicó en 2014, que se llama Diseño de Políticas Sociales.
sentí una necesidad prácticamente terapéutica, ¿no? De decir, bueno, pero ¿cómo esto que yo he visto, esto que yo he vivido, esto que yo de alguna manera he podido analizar, voy a intentar contarlo, ¿no? O sea, voy a intentar contar cómo se siente un chico de los servicios sociales cuando se asoma a ese ámbito más amplio de las políticas sociales y concretamente a la política de vivienda, ¿no? Y curiosamente, cuando escribía este libro, hubo una palabra que fue emergiendo con fuerza. El libro no se iba a titular así, pero en el proceso de elaboración de las 1000 horas que yo dediqué a escribir este libro, la palabra diseño apareció con fuerza, ¿no? La palabra diseño de políticas sociales, la palabra diseño como una palabra que yo creo que va a estar aquí porque tiene que ver con qué le pedimos a la política de servicios sociales, qué le pedimos a la política de vivienda y si esto al final es relevante para toda esa gente que está sufriendo mucho, ¿no? En este momento pienso que lo que nos tiene que mover más en esta mañana es el terrible sufrimiento que muchas personas están padeciendo, concretamente en nuestro país, pero también en otras partes, en relación con la satisfacción de su necesidad de alojamiento, ¿no? Pues este terrible sufrimiento yo creo que tiene también algo que ver con el diseño, tiene algo que ver con que pensemos y repensemos qué nos corresponde en las políticas de vivienda, qué nos corresponde en las políticas de servicios sociales. Y yo, básicamente, en esta media hora, en estos 20 minutos, quiero deciros 3 o 4 ideas que para mí han sido recurrentes, ¿no? En esta reflexión que yo he hecho, ¿no? El primer paso es intentaros convencer de que estamos en un momento que hay que repensar bastante profundamente el sistema de bienestar, ¿no? Es decir, a veces la crisis económica de los últimos años nos ha funcionado como una cortina de humo. Hemos creído equivocadamente que el problema era que había recortes de presupuesto en cuestiones de políticas sociales y que ese era el problema. Había vamos a decir, una patología económico-financiera que empezaba por las hipotecas subprime o por la burbuja inmobiliaria, por donde fuera. Eso gripaba la economía, había menos impuestos, había menos dinero y estábamos gastando menos dinero en políticas sociales y ese era el problema. Y me decían el otro día, lo voy a decir muy gráficamente, la gente de servicios sociales en la Comunidad Valenciana me decía, con el PP estábamos muy mal porque no nos hacían ni caso, con estos de ahora estamos peor porque están metiendo más dinero en una estructura de prestaciones y de gestión que es burocrática, que es asistencialista y que no resuelve los problemas. O sea, la gran paradoja que se está viviendo en algunos ayuntamientos y en algunas comunidades autónomas es que cuando llegan fuerzas políticas que le meten más pasta al asunto, los problemas se agravan. Esto me hizo pensar, ¿no? O sea, que resulta que aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, están décadas esperando que lleguen otros partidos políticos. Cuando estos llegan realmente preocupados e impulsados por la emergencia social, por la emergencia habitacional, por los problemas de la gente, invierten, crean prestaciones de pobreza energética, de pobreza infantil, de pobreza alimentaria, y lo que siente la gente, mi gente de los servicios sociales, es estamos mucho peor. Respondemos peor a los problemas, hay más existencialismo, hay más burocracia. Y bueno, yo me acordaba en ese momento de mis amigos de la escuela de Palo Alto, los psicólogos y psicólogas de la teoría sistémica, cuando hablan de estos problemas que cuando intentas resolverlos los agravas más, ¿no? Este más de lo mismo, que es un síntoma de que algo realmente es más estructural, más sistémico, más complejo. Es decir, que no parece que el problema sea, vale, pues habrá más empleo, habrá más dinero, habrá más presupuestos, invertiremos más y haremos más cosas. Parece que no va por ahí. Entonces, la primera idea es intentaros convencer de que realmente tenemos un problema de repensar el sistema de bienestar, ¿no? Yo lo ponía en mi blog, lo simbolizaba, no os lo voy a contar ahora porque no me da tiempo, lo simbolizaba con un relato que era el contrato social de mi padre y el contrato social de mi hija. No tengo tiempo de contaroslo, pero básicamente yo lo que leía es que mi padre tuvo un empleo bastante fijo toda su vida, la esfera económico-financiera le dio una estabilidad. Mi madre renunció a ese empleo y se quedó en la esfera comunitaria cuidando, acompañando, y eso también fue otro pilar de nuestra inclusión social. Hubo un sistema de protección social con seguridad social, pensiones de viudedad, de jubilación. Es decir, había un sistema
básicamente que mi padre pues, le funcionó. Ese contrato social, fijaros, a mi hija no le sirve de nada. Mi hija no tiene un horizonte de un empleo fijo, estable, con el que ganará dinero y se podrá comprar una vivienda. Por supuesto, mi hija ya me ha avisado de que no piensa cuidarme y dedicarse a no trabajar en el empleo remunerado y ocuparse de mis limitaciones funcionales y de estar en la familia y la comunidad de forma gratuita. Mi hija, afortunadamente, como vuestras hijas e hijos, tiene la esperanza de vida mucho más larga que mi padre y eso genera una movilidad social, una individualización de trayectorias, una fragmentación de sujetos. Es decir, no os lo voy a contar más largo porque es el modelo un poco de Ligop, de Joan Subirats, de Oscar, del cambio de época. Nos han convencido, yo les he comprado la idea. Estamos en un cambio de época, estamos en una situación que lo que hace es generar una crisis del sistema de bienestar. Es decir, no es que digamos tenemos un sistema de protección social al que hay que meterle más dinerito para que cubra las contingencias, no, es que esa nueva sociedad con una tecnología que genera innovación y cambios en el empleo, con unas comunidades que se fragmentan, que también nos liberan de controles sociales que nos atenazaban, ¿no? Esa sociedad que se individualizan las trayectorias, esa sociedad del riesgo líquida, como que le vamos a decir, requiere de un nuevo sistema de protección social. Y claro, hay un tema muy clave en el sistema de protección social, ¿no? En el sistema clásico de protección social, el de mi padre, la hipótesis era que, bueno, habría unas minorías, unos colectivos pequeños, especiales, que quedarían fuera de todo ese marco de inclusión social, ¿no? Bueno, para eso estábamos las chicas y chicos del cambio en escoba de los servicios sociales, ¿no? Pero dijimos, en esa sociedad que dibujamos ahora, yo os pongo ahí, la exclusión social se hace mucho más diversa, porque hay más factores que te pueden llevar a la exclusión social. Se hace más compleja, porque esos factores de exclusión se entrelazan de forma muy peculiar con factores de inclusión, ¿no? Es decir, no tienes, mi amiga Pepita, trabajadora social de los servicios sociales, no tiene delante una buena señora viuda, vulnerable y agradecida de su beneficencia. Tiene un empresario que ha fracasado, que está en exclusión social, pero que conoce sus derechos y que viene acompañado de los de la plataforma de afectados por la hipoteca por si hace falta. Es decir, esa complejidad de factores de exclusión con factores de empoderamiento, ese carácter estructural de la exclusión, la hipótesis de que seguirán siendo minorías, no es una hipótesis que podamos comprar, ¿no? Y esa viralidad, la exclusión se hace viral y le puede tocar a mucha más gente, ¿no? El mensaje que vengo a traer desde los servicios sociales es que no lo vamos a resolver. Aunque nos deis más dinero, no lo vamos a resolver. Hemos avisado. El que quiera que se entere y el que no quiera que no se entere. Esta sociedad, esta clase política, este sistema de bienestar, de empleo, de vivienda, de educación, de sanidad, de seguridad social, que cree que nos vamos a ocupar de la exclusión social, se equivoca. Cuanto antes os enteréis es mucho mejor, porque no podemos con ella. No podemos con ella porque no es aquella marginación, vamos a decir, agradecida y minoritaria que hipotéticamente se podía suponer que se daba en esa sociedad industrial, en esa sociedad tradicional, sino es otra cosa, ha mutado. Y en esa mutación avisamos, no podemos. Además, desde los servicios sociales os queremos contar otra cosa. No solo os queremos contar que es imposible encargarnos de ser el coche escoba que recoge lo que dejáis los demás, sino también os queremos decir que hemos encontrado nuestro propio objeto. O sea, hemos descubierto en este cambio social que hay una necesidad universal que tiene que ver con la autonomía de la gente, con su desenvolvimiento cotidiano, con las redes primarias, con las redes familiares y comunitarias, que eso, diríamos, creemos, algunas personas por lo menos creemos, que sí podría ser nuestro objeto de atención. Entonces, paso al segundo punto, porque aquí es donde la pregunta ¿es necesario y es prometedor el rediseño de políticas sociales? Fijaros, una de las perspectivas más preponderantes hoy en día en materia de políticas sociales es la estrategia de la inversión social, ¿no? La estrategia de inversión social identifica que una de las patologías fundamentales de nuestro estado de bienestar, una de ellas,
es su insostenibilidad, pero no su insostenibilidad porque no haya dinero de impuestos para pagarlo, que eso es una cuestión que nos podríamos poner de acuerdo en pagar más impuestos y por tanto financiar ese estado de bienestar. Es una insostenibilidad más profunda, más sistémica, ¿no? En la que estamos, dijéramos, sobreprotegiendo relativamente a las generaciones más mayores. En este momento en España el riesgo de pobreza de la gente mayor es una tercera o cuarta parte del riesgo de pobreza de las niñas y de los niños. Una sociedad que protege a la gente mayor y desprotege a las criaturas de esa manera, pues es un síntoma de que algo estamos como comiéndonos nuestro propio futuro de alguna manera, ¿no? Y cuando la estrategia de inversión social, que no puedo entrar en ella ahora y que tendría muchos aspectos criticables, nos alerta de la insostenibilidad, habla de un concepto que es la recalibración. La recalibración sería como decir, bueno, igual hay que repensar los pilares de la protección social, ¿no? Y en qué modificamos los diseños, en qué modificamos los pesos. Fijaros, yo ponía la radio ayer y en la cadena SER nos alertaban del gran problema que tenemos con las pensiones, ¿no? Las pensiones para aquí, las pensiones para allá, no vamos a poder pagar las pensiones en una sociedad donde, como digo, el riesgo de pobreza infantil es como 3 o 4 veces más del riesgo de pobreza de los mayores, ¿no? Y le entrevistaba a una señora llamaba por teléfono y decía, a mí no me llega con la pensión. Y decía, yo cobro 1.800 euros al mes, decía la señora, y no me llega con la pensión. Esto lo podéis encontrar en la cadena SER, ¿eh? Dice, porque yo, mira, pago 900 euros a fulanita de tal que me ayuda con su marido en la casa y luego tengo 500 de que pedí un crédito para renovar mi casa, para hacer una reforma y estoy pagándolo. Claro, con los 400 que me quedan, no me llega para comer, ¿no? La señora lo decía así y yo pensaba, Dios mío, pues si una persona con 1.800 euros no le llega. Claro, si os fijáis, de esos 1.800, una parte lo había enterrado en un bien llamado vivienda, que ella posee, y que veremos a ver por qué lo posee y por qué no lo posee, pero realmente la parte del dinero era un tema de sus cuidados, es decir, esas 1.000 euros que ella se gastaba de su pensión realmente no era para sus necesidades de subsistencia, que serían las atinentes a la pensión, sino para sus necesidades de cuidado, de atención, que serían en principio las atinentes a servicios sociales, ¿no? Ahora, curiosamente, si os fijáis, todos los que estáis aquí, cuando os jubiléis, vais a tener las mismas o muy parecidas necesidades de subsistencia. O sea, lo que os vais a gastar cada mes en comer va a ser parecido, ¿no? Sin embargo, algunas de las que estáis aquí viviréis 30 años sin una sola hora de necesidad de cuidado. Y muchas de las que estáis aquí viviréis con necesidades muy intensas de cuidado. Por lo tanto, ese riesgo de necesitar cuidados no lo podemos abordar con la pensión, porque está pensada para necesidades regulares de subsistencia. Es un ejemplo para entender que quizás, aparte de luchar y pelear y trabajar para que haya más solidaridad social a través de los impuestos, las gentes de las políticas sociales tenemos como la obligación de repensar ese rediseño, ¿no? Y de recalibrar y de ver cómo reordenamos. Y en ese sentido, yo sí diría que los servicios sociales requieren de un peso, de una reconsideración, pero de una revisión, en un sentido más sectorial. Y claro, cuando las personas de los servicios sociales empezamos a decir, ¿sabes qué? Le decimos al de educación, el absentismo escolar es tuyo. Y le decimos a la persona de la seguridad social y de la hacienda, la pobreza económica es tuya. Y le decimos a la gente de vivienda, los sin techo y sin hogar son tuyos. Y le decimos a la gente de sanidad, la salud mental es tuya. Y le decimos a la gente de empleo, la gente de más difícil de emplear, cuanto más difíciles de emplearse ellas sean, más tuyos son. Claro, empiezan a pensar mal de nosotras, ¿no? De la gente de servicios sociales. Pero yo os quiero convencer de que ese discurso tiene sentido, porque desde servicios sociales tenemos que ocuparnos de la interacción de las personas, de su autonomía, de su desenvolvimiento cotidiano, y necesitamos la complicidad de los otros sectores para que se ocupen cada uno de su bien para todo el mundo, porque no puede haber cambio en escoba, porque en el modelo que yo os planteo de diseño de políticas sociales no puede haber cambio en escoba. Es verdad, y no tengo tiempo de entrar mucho en ello, que esto no solo es un rediseño, que era el punto 2, en términos de reparto del trabajo
entre las diferentes políticas sectoriales, sino que es un rediseño también de la sinergia entre los actores, ¿no? Es decir, yo me he llegado a convencer, igual es que estoy mayor, esto lo podéis tomar como hipótesis, en la medida que he ido asumiendo este discurso de universalidad, es decir, de que, diríamos, la sanidad tiene que ser universal y asumir el encargo de nuestra salud, que la educación tiene que ser universal y asumir el encargo de nuestro aprendizaje, que las políticas de empleo tienen que ser universales y asumir el encargo de nuestra empleabilidad, que las políticas de vivienda tienen que ser universales y tienen que tomar como misión la inclusión residencial de toda la población. En la medida en que he llegado a la conclusión de que tendría que haber una garantía de ingresos también universal, es decir, que no sé por qué aceptamos que la gente se le pueda hacer una operación de cadera gratis y no se le puede dar de comer al día siguiente de que ha salido del hospital. En la medida que también creo haber descubierto un objeto universal para los servicios sociales, también me doy cuenta de que eso también nos obliga a repensar dentro de cada uno de esos sistemas cuál es el papel del Estado, del mercado, de la comunidad y de la iniciativa social. Es decir, cuáles son las sinergias, porque también es verdad que si lo miro desde el punto de vista de los servicios sociales y pienso en mi futuro, por ejemplo, como persona necesitada de cuidados, me gustaría que en ese ecosistema de cuidados del que yo voy a ser objeto, me gustaría sentir un papel protagonista de mis redes familiares y comunitarias. Me gustaría poder hacer una iniciativa autogestionaria o solidaria de cohousing o de respuesta colaborativa. Me gustaría tener un mercado donde pudiera comprar productos de apoyo valiosos y de última generación y, sobre todo, obviamente, me gustaría tener un Estado protector que me garantizara derechos. Pero me gustaría experimentar nuevas formas de sinergia, ¿no? Y, por tanto, creo que si aceptamos la primera idea, que es esto está cambiando bastante gordamente, si aceptamos la segunda idea, que es que hay que reordenar y repartir de nueva manera el papel entre las diferentes políticas sociales, si aceptamos la tercera, que es que hay que hacer innovación social, se nos aparece una cuarta idea que sería como la agenda para las políticas de vivienda, ¿no? Como os decía, yo no sé de políticas de vivienda. Yo he venido aquí a marear un poco la pelota y colocarla delante de la portería para que Nuria, para que Blanca, para que Joan, para que Óscar luego metan gol. Espero que ellos metan gol. Yo no tengo, mi obligación no es más que dejarles la pelota delante de la portería y despistar un poco al portero, ¿no? Entonces, les voy a dejar mi carta a los Reyes Magos, ¿no? Yo creo, desde esta trayectoria que he hecho, desde este recorrido que he hecho, que se puede esperar de las políticas de vivienda que asuman como misión la inclusión residencial de toda la población. Por eso les decía que, hombre, si ahora alguien aquí, Dios no lo quiera, nota un fuerte dolor en el pecho, sabremos que lo que le pasa en primera instancia tiene que ver con el ámbito sanitario y le llevaremos a un centro de salud, ¿no? Pero si encontramos una criatura de 4 años correteando por ahí, pues le preguntaremos cómo se llama tu escuela para llevarle a su escuela, ¿no? Pues si hay una persona que ha dormido en la calle, lo primero que haremos será llevarle a los servicios de vivienda, porque la primera necesidad que nos aparece es que no esté incluido residencialmente. Luego ya veremos si no ha dormido en la calle porque no tiene empleo, porque tiene un problema de autonomía y de red comunitaria, porque tiene un problema de salud o porque tiene un problema de dinero, pero en primera instancia le llevaremos a los servicios de vivienda, según este concepto un poco raro que yo estoy proponiendo, ¿no? Por tanto, unas políticas de vivienda que entiendan que son políticas sociales de vivienda. Fijaros que mis compañeras y compañeros, yo no lo sabía cuando estaba en el gobierno y cuando estaba en anteriores experiencias de política pública. No creo que pensaban que su misión institucional era la inclusión residencial de toda la población, porque si pensaban que era eso, fijaros que la política de vivienda en España lo que ha hecho ha sido ser una especie de reino del efecto Mateo. En políticas sociales se llama efecto Mateo a esa idea de la Biblia del que tiene se le dará, ¿no? Pues en políticas de vivienda al que tenía se le ha dado más, ¿no? Ha sido un sistema de enriquecimiento o de traspaso de bienes públicos a bienes privados a clases medias. Ha sido un hinchar la burbuja inmobiliaria con los destrozos que eso ha habido después. Ha sido
caer en manos una política pública cooptada por el lobby, vamos a decir, de la construcción, de las inmobiliarias. Es decir, ha sido muchas veces todo lo contrario de una política social. Yo escribía en el blog un día que en España, en nuestro país, la política social ha sido un arma de destrucción masiva, ¿no? Y luego, encima, la gente de política de vivienda tenía la cara de pedirnos que nos ocupáramos de la exclusión residencial grave, ¿no? Cuando esa exclusión residencial grave estaba generada por una política de vivienda no social, por una política de vivienda cooptada o, vamos a decir, secuestrada por otros intereses. Obviamente, con muchísimas excepciones de personas estupendas que lo han hecho muy bien aquí y en otras partes y que han sabido realmente encontrarle esa vertiente social, ¿no? Pero como idea que me parece que ha funcionado. Por tanto, desde los servicios sociales o desde la visión general de las políticas sociales, pedirle a la política de vivienda que haga inclusión residencial como misión, ¿no? Y esto supone entender que en España, en nuestro país, hay una estructura residencial que por la propia cultura residencial es muy excluyente porque está muy basada en la propiedad individual, porque hay muy poco elemento comunitario en las viviendas, porque hay muy poca apuesta por la rehabilitación, porque hay muy poca experiencia de tipo cooperativo, solidario. Es decir, en el fondo lo que descubrimos es que la estructura residencial, la cultura residencial, los valores que en torno a lo habitacional existen en nuestro país son profundamente excluyentes. Por tanto, yo no os estoy pidiendo a las chicas y chicos de la política de vivienda que hagáis una política solamente, como usando la palabra de Iván Subirats, de final de la cañería, de ocuparos de la gente que queda afuera, no, sino que hagáis una política de vivienda que vaya transformando esa estructura residencial, esa cultura residencial, esos valores residenciales y habitacionales que están instaladísimos en nuestro país, ¿no? Y por tanto, aquellas experiencias micro, meso o macro que vayan en una línea de más alquiler, que vayan en una línea de más rehabilitación, que vayan en una línea de más cooperativismo, de más bienes comunes, que vayan en una línea de más rehabilitación, de más accesibilidad, de unas viviendas más inteligentes, me parece que son políticas de vivienda que nos van a ayudar a las otras partes a funcionar, ¿no? Yo creo que hay un triángulo, y voy terminando, hay un triángulo clave que es sanidad, servicios sociales y vivienda. Yo creo que esas tres políticas públicas en el territorio tienen que ir muy de la mano, ¿no? Los de sanidad porque tienen la pasta y la legitimidad. En mi país, las máquinas de resonancia magnética las inaugura el Lehendakari. Por algo será. Es decir, tienen más de un tercio del presupuesto del gobierno vasco y tienen un nivel de legitimidad brutal. Pero la gente más lúcida de sanidad se están dando cuenta de que no pueden hacer nada con su juguete si se les deja solos. Porque claro, prescriben no sé cuántos fármacos maravillosos a un señor que está solo en su casa, sin nadie alrededor, que se los toma todos juntos. Entonces, claro, no sirve de nada. Hay que ver cómo ese señor vive, en qué vivienda vive, en qué vivienda más o menos conectada con qué otras viviendas y quién hace un acompañamiento social virtual o presencial de esa persona, ¿no? Y ahí está ese triángulo que os digo, ¿no? Y por tanto, termino, creo que no es fácil este tema, creo que es muy difícil, creo que estamos tocando un elemento clave de lo que la gente en este país siente que es su contrato social. Creo que hay división de intereses y de valores en las propias clases populares. En las clases populares hay gente más protegida, más emergente, más precaria y más excluida, que no tiene los mismos intereses en relación con la vivienda. Hay mucha gente muriéndose de asco, pero que va a dejar su piso en herencia a unas hijas e hijos que pasan de él, pero en su cultura eso está súper metido. Y tenemos que estar tocando un tema muy, muy clave, ¿no? Yo no sé cómo se hace, para eso estáis las chicas y chicos de las políticas de vivienda, ¿no? Pero sí os quiero pedir que entendáis que los de servicios sociales no vamos a poder con la moto esta, que tenemos un objeto propio que es muy interesante y muy sinérgico con otros, que realmente si somos capaces de que cada pilar y cada sector se encargue claramente de su objeto, creo que luego hay muchas oportunidades de atención integrada en el territorio y que eso es la nueva gestión de la complejidad y de la inclusión, que sabemos lo que es, pero que fundamentalmente si no nos damos cuenta de que no hay coche escoba, si no nos damos cuenta de que cada sector tiene que hacer su objeto para todo el mundo, si no nos damos cuenta de que el tema de la vivienda es profundamente social y si no nos damos cuenta de que estamos tocando la fibra de lo que es el contrato social y el sentido de la vida de mucha gente que es absolutamente insostenible, tal como está planteado ahora política y socialmente, pues realmente seguiremos haciendo cosas asistencialistas, cosas micro y cosas absolutamente
completamente inútiles que realmente irán engordando la insostenibilidad social y ecológica del sistema en el que vivimos. Muchas gracias. Os he dejado los 10 minutos, o sea que tenéis que ahora decirme 3 o 4 cositas de lo que no os ha gustado, de lo que queréis criticar o de lo que queréis comentar. Sí, com Fernando s'ha cenyit molt el temps, tenim encara aquests 5 minuts abans de fer el descans previst, per si algú vol fer-li alguna pregunta o alguna... Sí? Un moment, que et porten el micro. Hola, buen día. Muchas gracias por su magnífica conferencia. Entonces yo, sin salirme del tema, me gustaría que diera su opinión del modelo cooperativo. O sea, el cooperativismo, a ver si actualmente se encuentra en una fase a nivel general de decadencia, porque el País Vasco, desde aquí teníamos la idea, como éramos estudiantes, de que el modelo cooperativo vasco en las empresas, o sea, la agrupación de servicios, las grandes empresas industriales, pero también el campo de servicios sociales, esto actualmente que está un poco de capa caída o tiene su propia vida. ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias. Sí. A nivel general. Sí, yo creo que esa complejidad social de la que te hablaba hace pensar que además de asuntos que nos resolvamos en la familia y la comunidad, vamos a decir, primaria, que además de asuntos que compremos en el mercado, que además de asuntos que sean derechos en el Estado, hay en medio un espacio que se podría llamar tercer sector o sector solidario o bienes comunes, que es una lógica distinta, es decir, es una lógica diferente de la del mercado, diferente de la de la comunidad y diferente de la del Estado. En ese territorio, en ese valle intermedio, acampan varias tribus. Una de ellas es la tribu del cooperativismo. La tribu del cooperativismo, que como dices tú tiene una muy buena tradición en el País Vasco, desde las cooperativas de Mondragón, es una tribu que, naciendo en ese espacio intermodal, que es el del tercer sector, ha ido acampando más al mundo del mercado, ¿no? O sea, mi amigo Miquel es de las cooperativas de Mondragón, pero está en China peleando allí por vender lavadoras o por fabricarlas. Hay otro mundo ahí, que sería el mundo del tercer sector de acción social, que surgiendo de ahí ha acampado más a las laderas del Estado, no vive más de las subvenciones, de los contratos. Y yo diría que en esta última época han brotado nuevas experiencias de innovación social, autogestionaria, colaborativa, que también son muy interesantes, o nuevos movimientos sociales, como hemos mencionado, la plataforma de afectados por la hipoteca, que también surgen en ese espacio, es decir, que no son ni Estado, ni es la pura red familiar y comunitaria, ni es la pura, vamos a decir, situación de Estado con derechos, ni de mercado, ni de comunidad. Entonces yo sí diría, mi tesis o mi forma de ver eso es que esas diferentes tribus, diríamos, tienen fortaleza en la medida que trabajen más juntas, ¿no? Es decir, el cooperativismo tradicional, la economía social tradicional, dejada a su ser, es abducida por el mercado. Es decir, ya hoy en día una persona que trabaja en el Eroski, pues no se diferencia mucho de una que trabaja en Mercadona, por mucho que digas, esta es cooperativista, sí, pero bueno, su entorno, su forma de funcionar, pues posiblemente está muy atrapada por la dinámica de mercado, ¿no? A la vez, el otro día yo estaba en Aragón y a la gente de las ONGs le llamaban los funcionarios del capítulo 4, ¿no? Porque como reciben subvenciones, pero que en el fondo son tan funcionarios como los del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, ¿no? Y lo mismo te puedo decir que hay experiencias comunitarias, como yo, por ejemplo, en mi barrio, en San Francisco, estoy en una que estamos todos los días en riesgo de volver a ser comunidad pura porque nos disolvemos, ¿no? Entonces, ese espacio intermodal, intermedio, yo creo que tiene mucho sentido, porque genera una nueva lógica. El otro día yo estaba leyendo precisamente un libro, una conversación que han hecho César Rendueles y Joan Subirás, donde se plantean cómo a veces ha habido experiencias cooperativas, incluso en el campo de la vivienda, que han permitido que, cuando ha cambiado el gobierno y el gobierno ha privatizado en un Estado, ha quedado como bienes comunes y como experiencia solidaria en ese tercer sector algo, ¿no? Entonces, yo sí que soy creyente de eso, o sea, vengo de ahí, ¿no? Pero insisto, no tanto quedándonos con soy fundación tal o soy cooperativa cual, sino siendo consciente de que ese espacio intermedio hay que reinventarlo y reconstruirlo cada día, y que una de las claves puede estar en el encuentro entre esas diferentes tribus y tradiciones que se fecunden unas con otras y que trabajen de la mano, pero sabiendo que la lógica es una lógica diferente a las otras tres. No sé si te he hecho una respuesta un poco así como para salir del paso, pero bueno, tampoco tenemos mucho tiempo.
2 o 3 más tenemos que conseguir, Carmen, o una por lo menos. Sí, si no te haré una yo. Ah, vale. Pero... Eso ha sonado... Sí. No, però hi ha algú més? Puede ser reacciones, ¿eh? Sí. Al fons, sí. Sí, muchas gracias compañeras y compañeros por esta oportunidad. Dar la bienvenida y la gracias compañeros de Euskal Herria. Nosotros creemos en que el pueblo tiene que hablar, tiene que participar y tiene que decidir su futuro. Esta sociedad no me gusta. No me gusta porque yo, lo siento, llevo mucho tiempo en el paro y considero que tengo unos derechos. Y tú has hablado muy bien, pero no has dicho una palabra. Esa palabra se llama corrupción. Lo siento. Yo me gustan las cosas claras. Yo sé, y todos sabemos, que si defendemos unas ideas, pagaremos un precio. Pero yo sé perfectamente que lo que yo haga, ese fruto lo cogerán mis hijos. A mí me gusta que la gente tenga techo. No voy a discutir de qué color es la piel, ni en qué idioma hablan. Yo quiero que se respete ese derecho. Esa persona tiene un derecho, una libertad de expresión y unos sentimientos. Sentimientos para poder expresar. Yo hablo, y que me perdonen mis compañeros, por una situación dura. A mí me gusta mucho que una persona tenga un techo, no que se niegue ese derecho. Me repito, me gusta repetirme para que quede bien claro. Tienes una cultura, vale mucho. Conozco muy poquito de Euskal Herria, muy poquito, pero yo sé que a veces las personas, cuando no quieren una central nuclear, tienen que salir a la calle. Porque si no te la ponen ahí, igual que aquí tenemos una central nuclear y nos la ponen aquí. Y eso viene desde los despachos. Y nosotros somos pueblo. Tenemos que decidir nuestro futuro. Tengo que cortar, porque en el debate tendremos oportunidad de expresarnos mejor. Gracias por tus aportes. Me ha gustado mucho escucharte, compañero. Muchas gracias a ti. Bé, moltes gràcies. Jo crec que precisament l'explicació, Fernando, és que l'habitatge és una peça sense la qual és impossible avançar i, per tant, que l'habitatge és un recurs imprescindible. No? A mi, hi ha alguna pregunta més? No, pues un comentario. ¿No? Yo discrepo un poco de alguna de las cosas que has dicho, en el sentido de que, lo digo en catalán, Molt bé. Molt bé. Tu has dit que aquestes noves formacions polítiques que arriben al govern, per exemple, has posat el cas concret de València, no? I que doncs, fan un esforç per posar més recursos allà on no n'hi havia hagut i es veuen desbordades i, diguem-ne, jo crec que no deu ser la teva intenció, però jo voldria pensar que el problema de que es vegin desbordades no és perquè estan posant més recursos, sinó perquè veritablement les problemàtiques que potser ells comencen a abordar i abans no s'abordaven, doncs afloren i per tant passen a ser una realitat molt difícil de gestionar, que mentre fingeixes que no existeix, doncs lògicament no te la trobes sobre la taula, però que quan decideixes posar-t'hi i permets que aflori, doncs aflora d'una manera molt més important i per això, diguem-ne, et desborda, no? Aleshores, jo crec que el tema dels recursos públics és un tema important i amb habitatge és absolutament imprescindible, perquè si no, per més que parlem de la necessitat de noves polítiques, de projectes innovadors, de sistemes que cal repensar, en definitiva l'habitatge és una assignatura cara. És una assignatura que no s'improvisa amb la voluntat d'uns grups petits, sinó que necessita finançament i necessita recolzament públic. Si no, és impossible aconseguir habitatge. L'habitatge no és un recurs barat, és un recurs car. I del que està patint aquest país des de fa molts anys és d'una manca de recursos públics en habitatge. O sigui, les dotacions econòmiques pressupostàries en habitatge són absolutament insuficients. I per això no tenim parcs públics adequats i per això no tenim ajudes suficients a les famílies, perquè no tenim recursos públics. Doncs jo penso que
tot el teu discurs és correcte, però jo diria que potser és un error d'interpretació meu, però això no ens ha de portar a dir que no fa falta més recursos públics en habitatge, perquè ens estaríem equivocant. Els recursos públics en sanitat i en ensenyament en aquest país són molt importants i en habitatge són zero. I aleshores ens trobarem i ens estrellarem en problemàtiques d'habitatge si no reivindiquem a nivell de l'Estat ja i a nivell de les comunitats autònomes, no tant en el nivell dels municipis, perquè els municipis fan el que poden, però si no hi ha plans d'habitatge més ben dotats econòmicament, serà molt difícil fer qualsevol tipus de política innovadora o tradicional. No se'n pot fer si no hi ha diners públics o en col·laboració amb el sistema financer. Un comentari. Sí, quizás te agradezco mucho la intervención y sobre todo te agradezco mucho que digas que no estás de acuerdo, porque es lo que me parece a mí que hace que maticemos y que avancemos, ¿no? Me ayudas a matizar. Yo, claro, me estaba situando ante unas personas básicamente que estoy entendiendo que son profesionales de las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, ahora que no nos oye nadie, independientemente de que como ciudadanas y ciudadanos legítimamente tenemos el derecho a decir que la inversión pública tendría que ser mayor, que queremos vivir en un Estado donde haya más cosas que las resolvamos poniendo dinero en común a través de impuestos. Eso es absolutamente legítimo. De hecho, de alguna manera, es uno de los elementos clave de cualquier ideología, ¿no? Cuando salimos por esa puerta y somos ciudadanas que votamos, que militamos y que nos presentamos a diferentes situaciones, pues cada uno tiene una preferencia de más o menos capacidad del Estado, de los poderes públicos, para resolver problemas, y eso lógicamente luego se tiene que pagar con impuestos o con cotizaciones. Pero bueno, independientemente de eso, antes de entrar a cuánto le metemos a cada cosa, yo decía, hay un problema de diseño de las políticas, hay un problema de diseño de los programas y de las prestaciones. Claro, sin modificar el encargo de los servicios sociales y las prestaciones que tienen los servicios sociales o los mecanismos, tú introduces más dinero, como ha pasado en el caso que os comentaba, se produce un efecto perverso de burocratización. Es decir, pues claro, los servicios sociales, por ejemplo, tienen la costumbre de comprobar los medios de la gente para darle una prestación. Eso es una tradición y es un sistema muy habitual, ¿no? Claro, la comprobación de medios requiere de toda una actividad burocrática, administrativa, no especialmente grata, es decir, de control social, incluso punitiva, que de alguna manera, si tú no has modificado la estructura, la plantilla de gente que hace eso, ni el mecanismo de atribución, la introducción de más recursos muchas veces lo que hace es, dijéramos, incrementar esa sensación de control punitivo, de asistencialismo burocrático y posiblemente empeorar la situación, porque, diríamos, lo que me dice la gente y yo le compro, es que les impide aportar su verdadero valor añadido. Es decir, es como si mañana, pues no sé, decidiéramos que el sistema sanitario, además de lo que hace, tiene que entregar unas bolsas de comida, porque como comer es muy bueno para la salud, pues bueno, ahora vamos a encargar a las médicas y los médicos del sistema sanitario, que podría ser, no sé por qué hay que hacerlo con los trabajadores y trabajadoras sociales, lo podrían hacer las médicas y los médicos, porque comer es bueno para la salud. Vale, pues mañana el saber si hay que darle un ticket a la gente para que pida una bolsa de comida en el banco de alimentos, lo van a hacer las médicas y los médicos del Servicio Catalán de Salud. Y, lógicamente, tendrán menos tiempo para diagnosticar, prescribir y atender sanitariamente a las personas. Bueno, pues habremos hecho seguramente un mal negocio. Pero eso es lo que está pasando en los servicios sociales. A veces, paradójicamente, pasando más cuando hay más recursos. Yo creo, y ahí me apunto a tu lado, que en un sistema complejo como el que hemos hablado, hay que apostar por un papel estratégico del Estado como garante de derechos. Pero alerto del hecho de que si no modificamos el diseño y la articulación de las diferentes políticas, pueden producirse a veces paradojas de ese estilo, de decir, mira, pues hemos metido más dinero y lo que hemos generado es un efecto perverso, un efecto contrario al deseado. También soy muy consciente
de que posiblemente en la crisis de los últimos años son las políticas de vivienda unas de las que más han padecido la reducción de recursos. Es decir, en lugar de reinventarse a una vertiente más social y más eficiente y más ecológica con un recurso público para poderse llevar, pues se les ha quitado recursos que a veces en parte se han podido entregar a servicios sociales o a algunos servicios sociales, pero con el efecto perverso de que tampoco por ahí se puede arreglar el asunto porque realmente no funciona mal, vamos a decir, ¿no? Bien. Bueno, seguiremos conversando, ¿no? Ya os he dicho que yo tenía que poner la pelota delante de la porteria. Seguiremos conversando perquè la mañana todavía encara continua. Ara, doncs, si no hi ha més intervencions, faríem el tall per descans. Tenim 20 minuts, 25 minuts per descansar. El cafè estan a la planta de dalt i el que sí que us demanaríem seria que a les 11 en punt estiguem aquí una altra vegada per començar amb la segona part de la jornada. Moltes gràcies.